Dos caminos, una decisión. Nuestros pies pueden llevarnos por sendas equivocadas, pero nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús. Bienvenido a esta serie de lecciones bíblicas, conducidas por Yolanda y Carlos Rando. Hola, hola. Hoy estamos nuevamente juntos para renovar nuestras lecciones y va a ser muy interesante. Sí, un gusto en saludarles. Va a ser muy interesante porque el título de hoy es muy interesante, o por lo menos muy cautivador. Jesús tiene una novia. Y nos podemos abrir los ojos grandes. ¿Quién es la novia de Jesús? Bueno, seguramente te ha sorprendido el título, pero lo hemos puesto así porque en varios lugares de la Biblia el Señor se presenta como un esposo o novio. En Apocalipsis, Jesús es el novio celestial que vendrá a buscar a su novia, la iglesia. ¿Te gustaría leer dónde dice eso? Vamos a buscarlo. Bueno, vamos a leerlo. Está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 y 7. Ahí lo tenemos. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: alaben a Dios, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. La segunda venida de Cristo se compara al novio que viene a buscar a su novia para casarse y llevarla con él a una luna de miel eterna. ¿Quién es la novia? Bueno, ya hemos identificado al novio. Vamos a continuar ahora con esta lección. ¿Quién es la novia? La novia de Cristo es su iglesia. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a buscarla. El término iglesia procede de dos palabras griegas. La palabra ek significa fuera y kaleo, llamar. En otras palabras, la iglesia está integrada por la gente que oyó el llamado a salir del mundo en rebelión antes de que sea destruida. Noé construyó el arca y con su familia salió del mundo. Pero mira qué interesante, salió para entrar. Salió del mundo que iba a ser destruido y entró en el lugar donde iba a salvarse, en el arca. Bueno, la iglesia es hoy esa arca en la cual nosotros nos salvamos. Por supuesto, no es un edificio que va a flotar, pero es el lugar donde el Señor vendrá a buscarnos cuando Él venga a casarse. ¿Y cuánto falta para eso? Confiamos en que falta poco tiempo, ¿no es cierto? Así que ya podemos decir que esa pregunta está respondida en su folleto, así que le ahorramos el trabajo y nos vamos a la pregunta número 2. ¿Desde cuándo existe la iglesia? Bueno, podríamos tener en cuenta esto antes de leer San Mateo. El antecedente. Nosotros tenemos la secuencia de los patriarcas, Abraham y los judíos. Cuando yo digo secuencia, quiero decir que si nosotros leemos el Génesis capítulo 12, veremos que Dios llama a Abraham, después vienen los descendientes de Abraham, antes habían estado los patriarcas previo al diluvio, pero hay toda una secuencia de gente que ha servido al Señor y de alguna u otra forma han sido la iglesia del Señor, gente que salió del mundo. En Noé está bien claro que Noé era parte de la iglesia porque salieron del mundo para entrar en el arca. En este caso, ¿dónde se reunían? No tenían un templo, su templo era el arca y en ella se salvaron. Bueno, así hoy nos salvamos nosotros en la casa de Dios. Pero, ¿qué pasó con los judíos que fueron el representante del pueblo de Dios? Ellos lamentablemente fracasaron en la misión que se les había encomendado. Por eso miren lo que hizo Jesús. Vamos a leerlo ahora. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Ahora Jesús, ya en persona, después de los 4.000 años del Antiguo Testamento, Jesús viene
y en persona va a hacer algo. Dice, voy a establecer mi iglesia. Esa expresión de tú eres Pedro es porque Pedro había hecho la pregunta. Y el Señor dice, así como tú eres Pedro, sobre lo que tú acabas de decir. ¿Qué era lo que acababa de decir Pedro? Había habido un diálogo. Jesús había estado preguntando, ¿qué dice la gente acerca de mí? Bueno, algunos creen que eres un profeta, algunos creen que eres quizá alguien que está haciendo milagros, pero ¿qué dicen ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto que acabas de decir, Pedro, es la roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Lo que Pedro acababa de decir, que Cristo era el Hijo de Dios viviente. Esa era la piedra sobre la cual se podía poner la piedra fundamental sobre la cual se edificó todo el edificio de la iglesia. Estoy hablando en forma simbólica, porque la piedra es simbólica y el edificio es simbólico. La iglesia es la gente. La iglesia no es el edificio, es la gente. La iglesia es la familia de Dios que estaría establecida ¿en dónde? En el mundo entero. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Te acuerdas lo que dijimos en la reunión anterior? Dijimos que la muerte será vencida y viviremos con Jesús una luna de miel eterna, ¿correcto? Así que ahora estamos en condiciones de anotar desde cuándo existe la iglesia. Y desde que Jesús la establece. Muy bien, eso hace 2000 años aproximadamente que Jesús estableció la iglesia. Vamos entonces a ver una pregunta más. Según Pablo, ¿cuántas novias? Porque si la iglesia es la novia con la cual Jesús se va a casar, ¿cuántas novias tiene Jesús? Leemos en Efesios. Vamos a leerlo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Tú has leído una cantidad de declaraciones en perfecto singular. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, para santificarla, limpiarla. No está diciendo aquí en plural. Y cuando dice para presentarla para sí una iglesia gloriosa, Jesús no practica la poligamia. Jesús no tiene muchas novias. Jesús no tiene una novia en cada puerto. Tiene una novia que es la que Él dejó en esta tierra. Cuando se fue al cielo, le dijo, volveré a buscarte. Cuando se fue al cielo, le dijo, volveré a buscarte y te llevaré a vivir conmigo. Nos casaremos y te llevaré a vivir eternamente. Entonces, la pregunta es, ¿tiene Jesús una novia? Sí. ¿Hay una iglesia verdadera? Sí. ¿Cuál es esa iglesia verdadera? La que Él estableció. Pero estamos en el siglo XXI, ya me pasé. Estamos en el siglo XXI. Bueno, y hoy, en este siglo, ¿Jesús tiene una iglesia verdadera? Y la respuesta es sí. ¿Y cuál debe ser? Una iglesia que sea exactamente igual a como era la iglesia del primer siglo. Entonces, vamos a responder a esto. Según Pablo, ¿cuántas novias hay? Jesús tiene una sola novia, es decir, hay una sola iglesia. Muy bien, ya lo anotamos y ahora vamos a ver esta pregunta que es clave. La novia verdadera hoy es la iglesia que tiene sus doctrinas iguales a las del siglo I. ¿Está claro? Si alguien pregunta cuál es la iglesia hoy, es la iglesia que es igualita a la iglesia del primer siglo. ¿Y dónde podemos encontrar las características, la identificación de cómo era la iglesia del siglo I? Pues en la Biblia. Vamos a ver cuáles eran las creencias de esa iglesia. Si nosotros las miramos en detalle, aquí lo tienen ustedes en su librito, en su folleto, acá lo tienen ustedes en su librito, pero ahora vamos a mirarlo en detalle. Vamos a leer los versículos, ¿está bien? Vas a tener que trabajar, alumna, ¿está bien? Muy bien. Vamos a repasar. La primera creencia, ellos creían en Dios el Padre
en el Hijo y en el Espíritu Santo. Leo 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Muy bien, ahí el saludo apostólico menciona a los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto número 2, o creencia número 2. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad revelada. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ellos creían que la Biblia era su documento. La tercera, ellos creían que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La cuarta característica dice que Jesús regresará. Ellos creían que Jesús regresará para restaurar su creación. Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez no vendrá para cargar el pecado, sino para salvar a cuantos lo esperan. Así que ellos creían que Jesús había venido, había muerto, pero la siguiente vez Él vendrá para salvar a los que le esperan. Esa es una creencia en el advenimiento. En otras palabras, en su retorno. Es en su retorno, en su advenimiento. Y yo te enfatizo esa palabra advenimiento. La iglesia cristiana primitiva es una iglesia fuertemente adventista, porque esperaban el regreso de Jesús. Anhelaban su vista allí. Para ellos el más importante era el advenimiento, que esperaban de vuelta, que regresara. Otra creencia, la número 5, ellos creían que guardar los 10 mandamientos es una prueba de nuestro amor a Dios. ¿Y qué dice en San Juan 14:15? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso era lo que Jesús esperaba de ellos. La observancia, la creencia número 6, la observancia del sábado es una señal de lealtad al Señor. Les di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Aquí les da el sábado como una señal. Hemos comentado brevemente antes, pero fíjense, aquí hay una marca, un sello, ese sello que Dios le pone a su iglesia. Mi iglesia guarda el sábado. No es una iglesia cualquiera, mi iglesia guarda el sábado. ¿Y qué pasa con todos los que no guardan el sábado? Pues evidentemente están fuera. Son esas otras novias que el Señor no reconoce como la suya. Vamos a ver la creencia número 7. Los muertos duermen inconscientes hasta el regreso de Jesús. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ustedes podrán, eso ya lo hemos comentado en una lección anterior. Aquí vemos que esa era la fe de la iglesia primitiva. Ellos esperaban que Jesús regrese y despierte a los que duermen. Los muertos no están ni en el cielo ni en el infierno, están durmiendo. Vamos a ver ahora entonces la creencia número 8. Ellos creían que hay que cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Muy bien. Comer, beber, debe ser hecho para la gloria de Dios. En otras palabras, hay que cuidar. Tenemos que cuidar nuestro templo, que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Y vamos al tema, a la creencia número 9. Los dones espirituales. Ellos creían en los dones espirituales, que incluyen el espíritu de profecía. Para cuidar de la iglesia, dice San Pablo, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Señor repartió los dones, ¿no? Que son las capacidades para dirigir la iglesia. Unos eran apóstoles, otros eran profetas, otros eran evangelistas, otros eran pastores y maestros. Y la iglesia creía que esos dones tenían que estar activos. Y dice, ¿hasta cuándo? Pues hasta el fin del tiempo. Hasta que Jesús regrese, hasta ser elevados con Él, ¿no? Muy bien. Y la 10ª creencia era que el bautismo debe hacerse por inmersión total. Tan
pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Así como Jesús fue sumergido, la iglesia cristiana primitiva sumergía a la gente. En este sentido, podemos recomendarles otros programas de nuestra autoría, que nosotros, acaso hay que tomar los materiales que Dios nos ha dado, donde demuestra la verdad acerca del bautismo. ¿Cuál es el bautismo verdadero? Ese programa, ese documental que hiciste con todos los testimonios de los primeros siglos donde habían cubas bautismales en las iglesias primitivas. Exactamente. Es muy interesante. Las piedras hablan, es el título. Las piedras hablan. Muy bien. Y entonces, vamos a repasar esto. La novia verdadera hoy es la iglesia que tiene sus doctrinas iguales a las del siglo I. Ahora les vamos a ahorrar el trabajo, porque ya está todo escrito. La iglesia cristiana primitiva creía, todo esto es lo que acabamos de revisar hace un momento. Pero entonces, ya ustedes lo tienen. Ahora yo les voy a recomendar un trabajito. ¿Cuál es el trabajito que les vamos a recomendar? Que con esta lista ustedes salgan a buscar la iglesia verdadera. Vayan, pregunten, tienen esta lista en la mano y vayan, pueden tomar su folleto, pueden llevarlo así y vayan y pregunten, llamen a la puerta o si está abierto entren y pregunten, digan, Señor, estoy buscando la iglesia verdadera. ¿Qué es lo primero que le van a contestar? Si tú vas con esa pregunta, estoy buscando la iglesia verdadera, ¿qué te van a contestar? Somos nosotros, venga, entre. Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Bueno, pero permítame, déjame que le hagan algunas preguntas. ¿Ustedes creen en Dios el Padre, en el Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad revelada? ¿Ustedes creen que Cristo...? Voy haciendo todas las preguntas. Pero es probable que cuando llegue alguna pregunta, por allí, algunos me digan alguna cosa rara. Por ejemplo, que los muertos duermen inconscientes hasta la venida de Jesús. No, ¿cómo es eso? Si mi antepasado está en el cielo... Hay una gran mayoría que te va a decir algo diferente. Dicen diferente. Y cuando yo le diga que el bautismo por inmersión total, habrá quienes me van a decir que no, que le echan un poquito de agua en la cabeza. Y si yo pregunto si ellos cuidan el cuerpo, templo del Espíritu Santo, probablemente me respondan fumando y no tengan con otras prácticas. Si yo pregunto si aquí donde usted se reúne los sábados, se reúnen para adorar a Dios como Jesús lo hacía, probablemente me van a sacar corriendo y me van a decir, no, eso era para los antiguos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Vamos a tratar de hacer una ilustración, una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la señal del verdadero pueblo de Dios hoy? Pregunta número 5. ¿Qué dice en Apocalipsis 14? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está clarito. Son dos cosas para identificarlo: los 10 mandamientos y la fe de Jesús. Es creencia y conducta. Creo y obedezco. Son dos cosas que lo identifican. Te propongo jugar un juego. ¿Te gustaría participar? Depende de qué juego. Mira, se trata de descubrir una plaza. Yo te voy a dar algunas características y me vas a tener que decir cuál es esa plaza. ¿Qué te parece? De acuerdo. ¿Está bien? Mira, esta plaza está rodeada por 4 calles. Esta plaza tiene árboles, tiene césped, tiene bancos para sentarse, hay gente que camina, hay niños que juegan, hay pájaros, hay fuentecitas con agua, hay también hermosos pájaros que están rodeándolo, hay árboles, ya lo dije. Bueno, ¿de qué plaza estoy hablando? Puede ser cualquier plaza de cualquier ciudad. Me dijiste todas cosas que contienen las plazas. Algunas omiten una, pero son comunes en todas. Entonces no vas a descubrirla nunca. No, a menos que me des algo que caracterice a esa plaza que no la tengan las demás. Perdón, que me había olvidado. Es que me había olvidado. Ay, se ve que me está agarrando la arteriosclerosis. Me había olvidado de ponerte esta imagen. Eso es otra cosa. Entonces, el que tiene esa torre es una plaza única. Hablamos de la Plaza de Marte. El campo de Marte. El campo. Frente allá al fondo se ve, ahí frente se ve el Palacio de Chaillot. Ahí está la hermosa
Torre Eiffel. Habías empezado por allí. ¿Qué es la Torre Eiffel? Es una señal distintiva. Un icono una señal distintiva. Que no hay dos plazas así en el mundo. Es la única. Entonces ahora sí que estamos en condiciones de responder a esta pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la señal del verdadero pueblo de Dios? Sí. Bueno, son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y ahí está la marca. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa es la marca. ¿Por qué? Porque hay gente que guarda los mandamientos. Los judíos dicen que guardan los 10 mandamientos, guardan el sábado, pero no creen en Jesús. Y están los cristianos que dicen que creen en Jesús, pero no guardan los 10 mandamientos, no guardan el sábado. Entonces, hablando con toda conciencia, solo los adventistas del séptimo día son la gente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y aquí la pregunta es, ¿son las únicas personas buenas del mundo? No, claro que no. Hay mucha gente buena en todos lados, mucha gente buena. Y hay algunos adventistas que quizás no son tan buenos, ¿no es cierto? Pero entonces el punto es lo siguiente, ¿y por qué entonces seguir yo? ¿Por qué entonces yo seguir detrás de los adventistas? Eso es muy fácil. Dice que una bandada de patos volaban en formación de V, típica. Sí. Y entonces van los patos volando así, y de pronto un pato que estaba atrás de todo le pregunta al que está al lado, oye, ¿por qué tenemos que andar siguiendo siempre a ese? ¿Acaso es el único que sabe? Y el otro pato le contesta, shh, cállate, es el que trae el GPS. Entonces, claro. ¿Somos los únicos sabios? No somos los únicos sabios, pero tenemos el GPS. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Tenemos la seguridad, ¿no es cierto? Y al avanzar en los estudios nos vamos a ir dando cuenta y profundizando que la verdad, más que nada en la vida, nos hace libres. Y es preciosa. Podríamos responder entonces a la última pregunta. Él amó tanto a su novia que dio su vida por ella. Pronto vendrá a buscarla. ¿Quisiera ser parte de ella cuando Él regrese? Claro que sí. Estamos anhelando que el Señor regrese pronto. Ponemos entonces que sí. Acompáñenme en esto. Muy bien, amigos. Ha sido una alegría que ustedes nos acompañen del otro lado de la cámara y esperamos que esta lección les haya ayudado a tomar decisiones en su vida. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Tenlo presente, nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús.